Meadows, en los años 80 creo, le preguntaron si la sociedad o los gobiernos habían tomado conciencia de las advertencias que ellos hacían y dijo que no, algo así como hemos predicado en el desierto, no hemos sido escuchados y ahora tengo la asociación de que hay que dejar de decirlo porque después de que el suicida saltó ya no vale la pena decirle nada. ¿Vos crees que estamos en una situación de ese tipo? Démosle un poco de optimismo a la gente. Bueno, digamos que hay una tendencia ecocida muy instalada, sí, ¿no? en el mundo. De hecho, se habla ya de la era del antropoceno, ¿no? El Holoceno, para ser muy breve, fue una era geológica que ocupó entre 10.000 y 12.000 años, en la cual el ser humano avanzó, conquistó la naturaleza, dominó el planeta. Y esa era, el Holoceno, se caracterizó por la estabilidad climática. Bueno, el Antropoceno se caracteriza por una fuerte inestabilidad climática y porque en realidad lo que se registra son los impactos de la acción del ser humano sobre el planeta. Y esos impactos son sumamente destructivos. Tal es así que lo que se dice es que hemos ya traspuesto un umbral, traspuesto un límite, a partir del cual ya no sabemos cuál puede ser la respuesta de la naturaleza, pero es una respuesta impredecible y de carácter también no lineal y puede ser irreversible. Insisto, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, la deforestación, son como elementos, ¿no?, o indicadores de esa gran crisis en la cual está inmersa la humanidad. La humanidad todavía no es consciente de que estamos viviendo un tiempo nuevo, que estamos en una época de transición, y que los tiempos que vienen van a ser diferentes a los que hemos vivido, ¿no? Entonces, en esa línea es que hay que pensar en términos más globales. A nivel regional, latinoamericano y nacional, sin duda, digamos, la crisis que anuncia el Antropoceno está muy vinculada a los modelos de mal desarrollo que aquí se promueven de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los impactos que esto tiene sobre el territorio y también a nivel global, desde la expansión de la frontera minera, la expansión de la frontera energética a través de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, sí, la expansión de la frontera de la soja con la consolidación de monocultivos y la deforestación. Todo eso, digamos, está consolidando modelos de desarrollo insustentables, no solo en el mediano plazo, en términos económicos y sociales, sino también ambientales y territoriales. De esto me parece que tenemos que hacernos cargo, y esto es algo que no aparece en ningún discurso de representantes de la clase política que hoy tienen o mañana tienen la posibilidad de ser gobierno, ¿no? Hay como una suerte de alineamiento común de parte de la clase política argentina en pos de seguir pujando por modelos de desarrollo insustentable, sin tener en cuenta esos impactos sobre el territorio y sin tener en cuenta también las acciones de resistencia de las poblaciones. Sin ninguna duda, mira, sobre todo esto, bueno, nosotros en este medio, en Replanteo, hemos escrito, Pablo Quiroga, que es un biólogo, ha escrito varias notas acerca de lo que está pasando en la zona cordillerana, con los glaciares, con la megaminoría, la destrucción de las montañas y la destrucción de los glaciares, que son en esa zona la primera reserva de agua dulce del país y creo que la segunda reserva de agua dulce del país, y nosotros ni nos ignoramos ni nos enteramos, los argentinos, de lo que ocurre en esa zona, y es llamativo que no haya un debate más ilustrado en los medios de comunicación. Realmente llama la atención que no... Hay mucho menos debate ahora que en 2010-2013. Absolutamente. Y más, en 2010, por ejemplo, debatimos la ley de glaciares, que fue sancionada por un escaso margen ahí en el Congreso. Yo era diputada. Pero inmediatamente después, exactamente, el radicalismo en esa época apoyó te voy a contar una cosa. Esta ley. Sí. Te voy a contar una cosa. Una de las razones por las que yo, aunque nunca hago referencia al partido en general, a mi pertenencia partidaria, digo, por una de las razones por las cuales, bueno, algunos correligionarios y algunos partidos de Cambiemos, incluso el PRO, se han enojado conmigo porque precisamente nosotros, después de que el PRO ganara las elecciones, allá por febrero del 2016, profundizó las políticas mineras que se venían aplicando en función de la ley de inversiones mineras, que es muy mala realmente desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental y social, ¿no? Y
lo cierto es que la Unión Cívica Radical había tenido una posición muy crítica con esas políticas. Bueno, llamativamente, en los últimos tiempos ha guardado silencio también la política. Con bueno, efectivamente, a ver, el PRO y Cambiemos en general, lo que busca es flexibilizar esas leyes, esas pocas leyes protectoras del ambiente que se gestaron en la Argentina a lo largo del kirchnerismo contra el mismo kirchnerismo. Porque el kirchnerismo no quería esas leyes, no quería la ley de bosques, no quería la ley nacional de glaciares, y también estaba en contra de las leyes provinciales que en distintas provincias han restringido la megaminería. Porque, perdón, con la ley de bosques, que también creo que los fondos no se proveen, los fondos que deberían proveer para cuidar los bosques, que son fundamentales, importantísimos para la biodiversidad, para evitar inundaciones, para no producir daño al planeta, pero allí, en lugar de ver todas esas protecciones a la naturaleza y al ambiente y a la sociedad, vemos recursos económicos. Bueno, pero yo creo que durante los 12 años de kirchnerismo la cuestión ambiental fue un punto ciego, no conceptualizable. Absolutamente. Pero al mismo tiempo había como una suerte así de culpa por no incorporar esa lógica de derechos, ¿no? Para un gobierno que se decía defensor de los derechos humanos. No es el caso de este gobierno, es decir, Cambiemos no tiene un discurso de derechos humanos, y lo que busca es avanzar en nombre de la lógica del capital con una suerte de discurso lineal sobre el progreso. Y es la lógica, desde mi punto de vista, aunque se enoje neoliberal. El neoliberalismo no es un conjunto de recetas económicas, sino también es una concepción a partir de la cual todo en la sociedad debe subordinarse a una concepción economicista, ¿no? Y toda la educación debe estar también en función de la economía, todos los aspectos más importantes de lo social deben procurar ordenarse de manera tal de que no contradigan el objetivo principal de la sociedad, que es crear riqueza, que ese pensamiento es muy funcional al capitalismo y sobre todo al capitalismo salvaje. Bueno, asombra que como pueblo tropecemos 2 veces con la misma piedra. Porque esto sucedió en los 90. 3 creo también. Y probablemente, digamos... Bueno, y si contamos... Bueno, pero eran otros tiempos, pero también en los 70, no es porque pretenda hacer comparaciones, pero las políticas de Martínez Dios, desde el punto de vista de la concepción que la inspiraba, no eran distintas a las de los 90. Sin duda, pero las transformaciones sobre la sociedad y la emergencia de un sentido común neoliberal, yo creo que se instaló en los 90. ¿no? Absolutamente. Pero luego hubo un cuestionamiento de ese sentido común neoliberal, sobre todo a partir de la crisis de 2001, ¿no? En la cual desde movimientos sociales y sectores de la sociedad civil cuestionan el neoliberalismo y proponen otro tipo de sociedad, desarrollan otra forma de solidaridad. Bueno, el kirchnerismo buscó suturar eso sin dar respuesta a todas esas demandas, ¿no? Lo curioso es que luego de esta experiencia tan ligada a populismos de alta intensidad, sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, venga, ¿no?, al calor de la polarización, un gobierno de tinte neoliberal bastante clásico, ¿no?, y con un corte decididamente clasista, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando uno mira quiénes son aquellos que han sido elegidos como funcionarios, no solo ve los apellidos de las grandes familias ligadas a la propiedad de la tierra, sino que además lo que ve son los gerentes de las grandes empresas transnacionales. No hubo reforma del sistema tributario, efectivamente, pero no la hubo en toda América Latina, ¿sabes? Porque en general los países latinoamericanos lo que hicieron fue, tentados por la rentabilidad extraordinaria que produjo el boom de los commodities, lo más fácil era explotar a mansalva los bienes naturales. Y en España lo más difícil era tocar a los sectores más poderosos, ¿no?, para hacer una redistribución equitativa. Lo cual hizo que, efectivamente, al final del ciclo lo que observamos, al final del ciclo progresista, es que si bien hubo un descenso, una reducción de la pobreza importante, no hubo una reducción de la desigualdad. Los sectores más concentrados se enriquecieron aún más. Y al calor, digamos, de este retomo a una política aperturista, de ajuste neoliberal, como es la que propuso Cambiemos, estas condiciones han empeorado. Y para mí, te digo más, no solamente no hubo una modificación de los niveles de desigualdad importantes, aunque se progresó en ese sentido, sino que hubo una banalización de la idea de igualdad.
porque para mí la idea de igualdad debía haberse manifestado, si había una auténtica preocupación, en una mejor educación, y no tuvimos una mejor educación que la que encontraron cuando en el 2003 inició el gobierno. Debía haberse manifestado en un mejor sistema tributario, y no tuvimos un mejor sistema tributario, en un mejor sistema de salud, y no lo tuvimos, en un mejor sistema judicial de acceso a los que no tienen posibilidad de defenderse fácilmente ante la justicia. Esas son cosas importantes, y sin embargo en esas cosas importantes no se puso énfasis en el anterior gobierno. Creo que hubo una simplificación de la idea de igualdad, una idea de igualdad vinculada al consumo, que es muy funcional al capitalismo. Exactamente, hubo una ampliación, digamos, sobre todo a través del modelo de consumo, que fue completamente integrador y que además le garantizaba en el corto plazo al gobierno ganar las elecciones. ¿No? Pero esto pasó acá, pasó en Brasil, pasó en Ecuador. Y yo no digo que esté mal, digo que se podían haber hecho las dos cosas, nada más. Creo que se podían haber hecho las otras cosas. También avanzar en cuestiones como las que acabo de mencionar, que son importantísimas si uno está en serio preocupado por la igualdad. Es muy difícil decir, yo estoy preocupado por la igualdad, pero no me interesa la calidad de la enseñanza, no me interesa la calidad de la universidad, no me interesa la calidad de la ciencia, no me interesa la calidad de la justicia o la calidad del sistema de salud. A mí, quien se despreocupa de estas cosas porque no dan rédito electoral, porque no todo el mundo se enferma, porque la gente no puede valorar la calidad de la salud y los chicos no valoran cómo mejora la educación, o cuando la valoran ya son grandes y existe otro gobierno. A mí quien me dice así, yo creo que me dice esas cosas o hace esas cosas, creo que en el fondo están preocupados por la igualdad, no está. Está preocupado por ganar elecciones y sabe que para ganar elecciones se necesita así tomar decisiones que por lo menos sean bien valoradas en lo inmediato por la sociedad.